Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy os traigo el comentario de uno de los mayores éxitos del cine español de posguerra, El clavo, dirigida en 1944 por Rafael Gil. Esta película es consecuencia directa del enorme e incuestionable éxito de El escándalo, dirigida un año antes por José Luis Sainz de Heredia, y basada como esta en una novela del escritor granadino Pedro Antonio de Alarcón, autor al que se recurriría de manera frecuente en esta década, no bien la película de Sainz de Heredia antes citada puso de moda en el cine español de su tiempo lo que dio en llamarse cine de levita o cine literario, representado por la adaptación de obras de Alarcón como La pródiga o El capitán veneno, además de las ya citadas. Confiando por tanto en sus posibilidades comerciales, Cifesa invierte la importante suma de 3.200.000 pesetas de la época para montar una de las mayores producciones salidas hasta entonces de los platos nacionales, para lo cual se construyen cerca de 50 decorados, debidos al talento de Enrique Alarcón, algunos tan espectaculares como el del vestíbulo del hotel donde se celebra el baile de máscaras o la sala del juzgado donde transcurre el clímax de la historia, para la cual se levantó incluso el techo de la misma, algo bastante inusual. La grandeza visual de la puesta en escena, que hizo que hubieran de unirse dos de los mayores platós de los estudios Sevilla Films, es sin duda uno de los grandes aciertos de la cinta y contribuyó decisivamente a dar veracidad al relato, al igual que el lujoso vestuario de José Caballero, colaborador de García Lorca en el grupo teatral La Barraca, y Juan Antonio Morales, que recrea de manera impresionante la época, introduciendo al espectador directamente en la historia, y la excelente fotografía de Alfredo Fraile, que realiza un formidable juego de luces y sombras, aportando al relato el tono fantástico y fatalista del que está impregnado toda la película, lo que hizo que Fraile considerase El clavo como uno de los hitos de su carrera como director de fotografía. El guión fue escrito por Rafael Gil, realizador de la cinta, con la colaboración de Eduardo Marquina, quien se encargó de los diálogos a pesar de sus reticencias iniciales, dando voz a los personajes del cuento original. Gil era un gran admirador de Alarcón desde su juventud, de quien llevaría también a la pantalla La pródiga 2 años después de esta, y plantearía dos proyectos que no llegaron a ver la luz bajo su dirección, El sombrero de 3 picos y El niño de la bola. La cinta cuenta la historia de Blanca y Javier Zarco, dos viajeros anónimos que se encuentran y enamoran durante un viaje en diligencia por áridas tierras castellanas. A pesar de sus reticencias iniciales, Blanca, Amparo y Ribelles cede a los requerimientos de Javier, Rafael Durán, ya que su vida está rodeada de un misterio que no puede revelar. Ambos deben separarse de forma inesperada cuando Javier es llamado a su nuevo puesto como juez, prometiendo encontrarse un mes después en la ciudad de provincias donde vivieron su romance. Sin embargo, la impaciencia y celos de Javier hacen que el encuentro nunca llegue a producirse. 5 años más tarde, Javier toma posesión de su cargo en Mérida Nueva, una pequeña y triste localidad donde pretende enterrar su vida y recuerdos. Paseando con su secretario por el cementerio de la población, encuentra casualmente entre los restos de un cadáver exhumado una calavera atravesada por un clavo. Sospechando que aquello tiene que ver con un crimen que iba a quedar impune, se lanza a la investigación de la muerte de aquel sujeto con el fin de aclarar las circunstancias de su fallecimiento. Entretanto, en un viaje a Madrid, vuelve a reencontrarse inesperadamente con Blanca, resurgiendo entre ellos el viejo amor de antaño, aunque el peso de la fatalidad planea sobre su relación. La investigación de Javier da sus frutos, desvelando por sorpresa que su amada es en realidad Gabriela Azahara, quien asesinó con la incisión de un clavo en el cerebro a un pariente inhumano que chantajeaba a sus padres y pretendía hacer de ella su esposa contra su voluntad. Gabriela es condenada a muerte por su crimen, pero Javier consigue en última instancia cambiar la sentencia por cadena perpetua, acompañando a su amada en su triste destino. De este modo, Gil cambia el final original de la historia en el que Gabriela muere en la horca, dejando una conclusión abierta a la esperanza en ese carruaje que se aleja a la prisión seguido por el del juez. El reparto de la película es impresionante, empezando por la pareja protagonista, unos Amparo Ribelles y Rafael Durán, en la cumbre de su popularidad como estrellas del momento. La pareja había rodado también a las órdenes de Gil el año anterior la cinta Eloísa está debajo de un almendro, basada en la comedia de Jardiel Poncela, y que en palabras de los propios artistas había sido una prueba para valorar su química como pareja y protagonizar este otro proyecto que era la apuesta fuerte de Cifesa en aquel tiempo.
Ambos se encontraban por entonces bajo contrato en exclusiva con la productora que llevaba un sistema de trabajo muy parecido al de los estudios de Hollywood, con contratos a largo plazo y un equipo fijo de artistas, directores y técnicos que garantizaban el sello y funcionamiento de la compañía. El atractivo e interpretación de la pareja fueron sin duda alguna parte fundamental del éxito de la cinta. Su química funciona a las mil maravillas, haciendo creíble esta apasionada historia de amor de tintes fatalistas, en la que en ocasiones todo sucede fruto de una asombrosa casualidad. Ambos ofrecen una interpretación magistral y de una gran modernidad, especialmente ella, a pesar de algunos momentos en los que la tendencia a la declamación o el exceso de gesto roce cierta tendencia a la teatralidad, especialmente en los diálogos más dramáticos. Algo por otro lado muy común en la época, dada la procedencia de la mayoría de actores y obras cinematográficas. Junto al dúo protagonista, un soberbio plantel de actores de reparto que enriquecen la historia de un modo absoluto. El cuidado que Hill pone en la intervención de cada uno de ellos, definiendo su personalidad en unas pocas líneas de guión, sumado a la formidable interpretación de estos, es uno de los grandes aciertos de la película, dando inusitada vida a un relato que de otro modo no suscitaría tan elevado interés. Encabezando el reparto de secundarios se encuentra un Juan Espantaleón en estado de gracia como el secretario del juez Zarco, interpretado por Rafael Durán. La cantidad de matices que Espantaleón aporta al papel son una auténtica delicia, mostrándonos a un ser romántico y bonachón encerrado en un mundo de casposa burocracia y severo gesto, que finge brusquedad con su equipo de funcionarios con el fin de no desvelar su alma sensible e idealista, como muestra el momento en el que por error entrega una obra novelesca escrita por él a un subordinado, y éste le pide que se la deje leer, revelando que a él también le gusta la poesía. Yo también hago versos. En el juzgado no estoy en mi sitio. Nadie lo estamos en el mundo. Ese es justamente el asunto de mi obra. Léalo usted. Gracias. Ni una palabra a nadie. No nos comprenderían nunca aquí. Nunca, señor. Milagros Leal, madre de la también actriz Amparo Soler Leal, ofrece una impagable actuación como la esposa de genio insoportable que no deja hablar a su marido durante el interrogatorio del juez Zarco. José Franco es un insustituible gerente de hotel de provincias, siempre dispuesto a alabar al viajero y declamar las virtudes de su establecimiento. La formidable Camino Garrigó, actriz fetiche de Gil en aquellos años, inolvidable como la gruñona señora sorda que viaja en la diligencia junto a los protagonistas y no deja de lanzar improperios provocando la comicidad de todos. Completando el cuadro actoral, Irene Cava como la madura solterona siempre abierta al amor, Manuel Arbó y Rafaela Satorres como los padres de la protagonista, Jesús Tordesillas como el presidente del Consejo, Félix Fernández y José Portés como dos funcionarios provincianos con poco interés por su trabajo, Ramón Martorí como el fiscal de la causa y José María Alado como el cruel indiano asesinado por Blanca, cuyo cráneo atravesado por un clavo desata el drama de la historia. Para Rafael Gil, este era su quinto largometraje, ya que se había iniciado en la dirección con la realización de una serie de cortometrajes en plena guerra civil. Todas sus películas hasta ese momento habían sido en general grandes éxitos de crítica y público, por lo cual la productora de la cinta depositó toda la confianza en él, dándole libertad a la hora de ponerse al frente de un proyecto tan costoso en una época tan complicada como la de la inmediata posguerra española. Gil no defrauda en absoluto, sacando un gran partido de un relato corto que él convierte en un melodrama de romance y misterio, a pesar de que algunas partes de la trama queden un tanto desdibujadas debido a la constante intervención de la casualidad y el destino. Sin embargo, el realizador da a la historia la suficiente fuerza e interés para que se pasen por alto estos puntos débiles en el guión, presentes también en la novela. Sorprende especialmente el modo en que Gil es capaz de mostrar la apasionada relación entre los protagonistas, claramente sexual sin estar casados, sin tropezar con la férrea censura del momento, absolutamente pacata frente al tema amatorio. En este sentido, como contaba la propia Amparo Ribelles en el programa Queridos Cómicos a Diego Galán, la ambientación histórica en otra época hacía más permisiva la mirada censora, ya que todo parecía cosa de otro tiempo, y no de la España del momento, en la que de ninguna manera se hubiera permitido mostrar una relación afectiva de un tono tan liberal. Era terrible, ¿no? Sí, creo que por eso se hacían
esas películas de época, porque claro, ya con la historia no podían meterse. Si había habido un adulterio en la historia, pues tenían que sacarlo por fuerza. Sin embargo, un adulterio en un argumento hecho para cine no te lo permitía. La cinta se estrena el 5 de octubre de 1944, obteniendo un triunfo clamoroso, siéndole otorgada la categoría de Interés Nacional, así como el segundo premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, consistente en 400.000 pesetas. El éxito de la película coloca a la pareja protagonista a la cabeza del cine español del momento, lo que les lleva a trabajar juntos de nuevo a las órdenes de Gil en otra cinta de similares características titulada La Fe, basada esta vez en una novela de Armando Palacio Valdés que supuso un gran escándalo en su tiempo, al atreverse a contar la pasión de una señorita de clase acomodada por el párroco de la ciudad de Provincias donde vive. No era como ahora, entonces no había grúas, no había la pluma y sobre todo no había luz. De repente bajaba el voltaje, teníamos que cortar hasta que viniera el voltaje otra vez. Entonces entrabas en el estudio a las 9 de la mañana y podías salir perfectamente 2 días después a las 9 de la noche. No teníamos hora. Descansábamos cuando cortaban la luz, nos sentábamos a esperar, nos retocábamos el maquillaje, ya viene la luz, ya viene la luz. Ya como locos íbamos todos a trabajar. Era un trabajo duro en aquella época, muy duro, pero cuando se es joven se aguanta eso muchísimo más. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.